Bienvenidas, bienvenidos. Estamos realmente encantados de esta segunda sesión, de esta segunda jornada, de este primer encuentro de editoriales españolas que tienen la osadía de publicar latinoamericanos, no del boom. Por lo tanto, creo que es una oportunidad extraordinaria, no solo para nosotros. Yo soy chilena, vivo en España, pero tengo una historia con España, pero soy chilena. Y también para vosotros, para los españoles, para los editores, pero también para el público en general, que descubran en esta oportunidad y en este encuentro la riqueza de esa multiplicidad de voces que surgen de América Latina y que los editores españoles independientes están haciendo un gran esfuerzo para traer a vuestras librerías, a vuestras casas. En esta oportunidad vamos a hacer una conversación con tres autores, autoras latinoamericanas, todos latinoamericanos en esta mesa, y el tema que se había planteado no necesariamente va a ser el tema. Coincide que los que están en la mesa todos fueron periodistas, o son periodistas y escritores a la vez, tanto ellas como él. Por lo tanto, pero creemos que va a ir saliendo una temática en común que prefiero no adelantarme y prefiero presentar inmediatamente y dejar todo el espacio a los autores y a las autoras. Marbel Sandoval Ordóñez, ella es colombiana, nació en Bogotá, es periodista y licenciada en comunicación social de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Y luego, como reportera, también fue reportera de la sección judicial en Bogotá, jefe de redacción del diario La Vanguardia Liberal de Bucaramanga y jefe de la unidad investigativa de la agencia de noticias Colprensa en Bogotá. Ejerció, esto es muy importante, sí tiene relación con el título de la mesa, ejerció el periodismo en Colombia, en una época muy dura en que verdaderamente la realidad colombiana era las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos y las masacres. Ella fue periodista en esa época. De hecho, me ha precisado que no la presente como exiliada, sino que en algún momento de la vida ella decidió venir a España y sí reconoce que salir de su país le ha dado más años de vida. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo, no? Y a partir de esa realidad ella alimenta su narrativa de las primeras novelas que están aquí. Aquí hay una trilogía, la tenéis aquí, buscadla, puntos de vista editores, y esas son las novelas que están más arraigadas en esa época, no sé si me equivoco, ¿no? Se llama Conjuro contra el olvido, gran nombre. En 1997, en Planeta Colombia, publicó Gloria Cuántas, ¿por qué no tienes miedo? Es retrato de una mujer extraordinaria que fue alcaldesa de una región de Colombia y que fue la primera que se atrevió a denunciar las matanzas. Esa mujer, en estos momentos, es la directora, nada menos, esto escuchadlo bien, para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. O sea, sobrevivió. Te dejo la palabra, por favor. Pues muchas gracias, Regina. Sobrevivió Gloria Cuartas y se trata hoy un poco de que hablemos de la narrativa y el periodismo como una experiencia de doble militancia, cómo alimenta el periodismo la literatura y cómo finalmente en mis novelas lo que yo hago es imbricar la realidad en la ficción, trabajando una línea muy delgada donde ustedes, los lectores, no saben ni cuál es la verdad y cuál es la ficción. Pensaba que ibas a presentar antes a Lucrecia y a... Prefiero que cada sea una unidad, no sé. La verdad es que no... Mejor cada uno con sus libros, ¿no? Bueno, entonces espero tener un tiempecito para hablar de mis libros. Esta trilogía de Conjuro contra el olvido reúne mis tres primeras novelas, que son novelas hechas de lo que fue mi vivencia como periodista, de lo que recogí en mi vida como periodista, pero de lo que posteriormente trabajé en mi vida muy en mi interior, tratando de reconocer y de darle entidad e identidad a todas estas personas
que construimos la historia, pero que al final cuando se escribe la gran historia del mundo, parecemos el polvo de la historia porque se habla de quienes tomaron las decisiones, de quienes fueron quienes mandaron, de los generales y de las batallas, pero nunca de los muertos y de la deuda que tiene la construcción de esa gran historia con todos estos seres humanos que somos cientos de miles de millones y que al final parecemos anónimos y que cuando morimos desaparecemos y en 2 o 3 generaciones nadie nos recuerda, e inclusive si han tenido la suerte de vivir en una sociedad como la europea, por ejemplo, pues que cambia tanto la realidad que ya no se recuerda qué fue lo que pasó. En mi país, desafortunadamente, Regina decía que yo estuve ejerciendo el periodismo en un momento en el cual había pues muchas masacres, desapariciones, y esto es cierto en cuanto cuando lo ejercí, pero sigue siendo cierto hoy. Cualquiera de mis novelas tiene tanta realidad hoy como la tenía en los años 80 o 90 cuando escribí la primera de ellas. Entonces, Conjuro contra el Olvido reúne estas historias de vida y de muerte, de grandeza y también de miseria en un país concreto que se llama Colombia, en unos años muy concretos, especialmente la década de los 80 y 90, y la última de las novelas que se llama Las Brisas, que es una novela entrañable, es una saga de una familia en los últimos 50 años de la historia colombiana, entre más o menos finales del 48 y los 90 también. ¿Qué más les cuento yo? Porque lo que quiero es que queden con ganas de leerlas y no contarles mucho de las novelas. ¿Sí? Yo les propongo la siguiente fórmula. Voy a presentar a cada uno, voy a presentar a cada autor, y que hable, así como tú, sobre sus libros, y después vamos a plantear alguna pregunta que pueda permitir un diálogo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Quieres decir algo más ahora? No, está bien. Bueno. Lucrecia Zappi, bienvenida también. Gracias. Ella es una autora que publica en La Huerta Grande, que es una de las editoriales más activas en esta organización de este encuentro. Está aquí su directora, su presidenta, su gerente, y creemos que en la conversación previa que tuvimos hay cosas que fueron, a pesar de las distintas miradas y de los distintos intereses y focos, vamos a ver que sí hay temas en común. Lucrecia nace en Buenos Aires, de muy pequeña sale con su familia, es periodista, traductora y escritora, y también secretamente pintora. Eso, si ella quiere, lo dirá también. Y su infancia transcurre entre Sao Paulo y Ciudad de México. Como veréis en el programa aparece como Brasil, pero no sabemos cómo ella se identifica o si se identifica con algún territorio, ¿no? Estudió artes visuales en la Academia Rijsberg, se lee así, ¿sí?, de Ámsterdam. En Brasil trabajó en diversas publicaciones de arte, ha ilustrado Padre Padrone, de Gabino Led, ha traducido libros infantiles del holandés al portugués y es autora de 1000 folias, Cosas Naif, Sao Paulo, en el 2009. Esto es muy interesante, es una novela para niños, un libro para niños, un viaje gastronómico por la historia de los dulces. Y con ese libro conquistó el prestigioso premio de Bologna Ragazzi en el año 2011. Vive en Nueva York, donde ha cursado una maestría en escritura narrativa en la Universidad de Nueva York. Su primera novela, Jaguar Negro, publicada en español en La Huerta Grande también, en el 2014, fue durante muchos años columnista del periódico Folha de Sao Paulo. En el 2017 publicó su segunda novela, que la tenéis a disposición, la iba a mostrar, aquí está, Acre, que la encontraréis también en las mesas. Y en el 2023 publicará en Brasil y en España su tercera novela, que se llama Deshielo. Te dejo la palabra. Gracias, Regina. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, venir a escucharnos, a la organización por invitarme, y también a Filipín, mi amiga editora. Saca el teléfono, Filipín, te estoy hablando.
Muy bien, gracias. Bueno, y yo estoy encantada antes de estarnos aquí, tuviéramos una mesa de poesía tan bonita y si pudiera como hacer recortes, porque yo creo que mi vida está hecha de recortes, de cacos. Yo saqué algunas frases ahí de que irresistibles, pero Andrea Sofía decía empujón hacia la vida. Entonces yo creo que salir de Argentina, aunque no sabía que estaba saliendo de Argentina, fue algo muy positivo que me dio muchas ganas, así como para descubrir un otro mundo que era Brasil, que no era el mío todavía, pero me torné muy brasileña. Después Diana dijo extranjera en todos los lugares, pues por supuesto. Después Andrea Sofía, tejer en el aire por el idioma, porque empiezas a intentar hablar, a buscar tus palabras y entonces encontré en tu libro ayer esta palabra que no conocía, la ecolalia, que es algo que supuestamente es una enfermedad o una manía de repetir lo que los otros te dicen. Entonces alguien te dice, no sé, nossa, que es algo muy brasileño, que se dice wow, y tú dices nossa, ¿no? Y ahí vas. Y entonces, y también Enrique Winter me llamó mucho la atención por el perpetuo y el efímero que trae. Efímero, perdonen. El efímero, que creo que eso caracteriza mucho mis obras. Tienen la segunda aquí, tengo Jaguar Negro, fue la primera novela, estamos hablando de novelas después de 1000 folias, que es siempre una sensación de la impresión que alguien vuelve, pero no sabe exactamente hacia dónde. Empecé a escribir en Estados Unidos, después de años de periodismo, y creo que mi nuevo manual de estilo se tornó siempre fue la oralidad, pero lo redescubrí en las calles, tomándome el autobús, el metro y ejerciendo la ecolalia. Y entonces, con una mirada distante, pero muy próxima, una mirada que quiere aproximarse de una tierra que ya no es la mía y tampoco tengo la intención de transformarla, pero siempre con unas ganas, mucha curiosidad. Entonces escribo con mucho detalle y al mismo tiempo con un cierto asombramiento, a lo mejor por las ganas de aproximarme. La primera novela pasa en Bahía, en Chapada Diamantina, que es un sitio así como de quedarse tonto por las grandes mesas ahí que tienes de montañas y es así como tenía como una cierta simpatía a la inocencia romántica alemana, ¿no? Así de estar en un paisaje, ¿no? ¿Y qué es este paisaje? Y de pronto yo dije, ¿sabes qué? Que me gustaría escribir una novela sobre un western o hacer una novela, hacer un western en una novela. Entonces me ocurrió un camino contrario, todos se van al west, yo me volví a São Paulo, que está en el este, en Brasil, pero traía los elementos de un western como El Forastero. Yo tal vez, no sé, pero alguien que viene de Acre, que es un sitio, es un estado que estoy mirando a Luisa porque ella es brasileña, ella me entiende, que siempre bromeamos que Acre no existe, pero se hace frontera con Perú y Bolivia, así. Y es un sitio así como que propone, no es que propone, pero sugiere el abandono con sus fronteras. Cuando estaba escribiendo, decidí no irme a Acre para que quedara quedara la imaginación, ¿no? El poder de la imaginación, así como, no sé, descubrir cosas como de las 8 de la noche o de la tarde aquí, ¿no? Hasta, no sé, a las 8 de la mañana, las fronteras, la gente se va a la casa. Entonces, de veras, como es algo que se supone fronterizo entre 3 países, ya no está, y esto me da mucha, no sé, mucho vigor así para buscarlo. Y la próxima novela, rápidamente, trata de un reencuentro y es una especie de road novel. Así, me encanta como
incorporar los géneros, jugar un poco con eso. Diría que soy un poco influenciada por Ricardo Piglia en ese sentido. ¿Qué más que les voy a decir? Un poquito de la próxima novela. Bueno, son dos chicas que deciden reencontrarse después de haber cometido un crimen en la calle horrendo, así como está libremente inspirado en una historia que pasó en el fin de los años 90 en Brasil, en Brasilia. No sé si se recuerdan del indio Galdino, que era un jefe que venía a pedir mejorías para su tribu, y él se durmió abajo de una estación de ómnibus, un punto de ómnibus, porque no sabía dónde estaba su abrigo. Y estos jóvenes, y aquí no se trata de moralizar y no se trata tampoco de hablar de, no sé, de sentimientos rencorosos con relación a esto, pero me gustaría explorar qué pasa en la cabeza de alguien que comete, que por ejemplo, en este caso, tira fuego, gasolina, y mete fuego a un indígena. Luego se excusan esos chicos que entre 16 y 19 años, dicen, creíamos que era un mendigo, perdón. Pero no, y eso pasó, pero empecé a buscar y no era solo, esta historia no es única y no es solo brasileña, no es solo de Brasilia, pasa en muchas partes. Entonces eso me llamó mucho la atención. Cuando una de las madres fue entrevistada, le metieron el micrófono en la cara, seguramente quería elaborar sus palabras de otra forma, pero dijo, mi hijo tiene derecho a olvidarse. Y eso me pareció la historia de Brasil. Y esto tiene a lo mejor una conexión muy fuerte con Colombia, porque tanta cosa pasa, tanta violencia, tanta muerte, tanta hambre, y también la cultura de edificar y desedificar, ¿no? Así, esto ya decía Lévi-Strauss en sus libros en los años 30, cuando habla de Brasil. Y esto me quedó grabado y no podía sacar esta frase de la cabeza, y entonces la novela empezó así, y es sobre el reencuentro de esas chicas que mal se conocen años después en Nueva York, y es otra historia. Gracias. Hay que leerla, hay que comprarla y leerla. Pues luego daremos una vuelta. Voy a presentar a Eloy Yagüe, que también él es al revés, porque él es hijo de españoles, emigrado a Venezuela y naturalizado venezolano. Y luego vuelta a España hace 3 años. Él es novelista de distintos géneros y profesor universitario de periodismo. Su más reciente novela es Ellos eran tan bellos, y tiene algunas otras que luego se referirá a ellas. Cuando amas debes partir, editada por Seix Barral en el 2006. Amantes letales, no había escrito bien. Ediciones B del 2012, y El show de Willy del 2015. Y yo, bueno, además de pedirte que expongas lo que tú quieras, nos tuvimos una pequeña conversación antes, que desgraciadamente no estabas porque no te habíamos conocido. Y aprovecho de ponerte la pregunta, que a lo mejor abre un poquito también un diálogo, es la idea de que había en común, ¿qué te resuena a ti la palabra desarraigo? Pero primero queremos escuchar sobre tus libros. Bueno, mis libros tienen que ver con el desarraigo, ¿no? Bueno, gracias por el pie, por la mano que me echas. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Casa de América por la invitación. Gracias a mi editor Manuel Turegano por invitarme también. Pues es una preguntota. Bueno, el desarraigo lo conocí yo muy temprano, ¿no? Ya a los 7 años ya había viajado 2 veces en barco, porque la primera vez que viajé a Venezuela, yo nací, yo sé que nadie me va a creer, pero yo nací en Valencia, en el Cabañal, en el barrio del Cabañal, en Valencia. Yo soy del Cabañal. Nadie me cree, no importa. Soy español y venezolano. A los 3 años me montaron en un barco. Mi mamá, que había enviudado, mi padre murió muy
a los pocos meses de yo nacer. Y pues decidió emigrar a Venezuela. Se volvió a casar y nos fuimos a Venezuela. La primera vez tenía 3 años. Después, a los 5 años, decidió divorciarse. Entonces me mandó de nuevo al Cabañal con mi abuela y mi tía Pilar, mi abuela Felisa. Y allí viví 2 años más. Y a los 7 años fuimos a Venezuela a instalarnos definitivamente. Entonces, cuando llegué a Venezuela, pues yo hablaba con acento español, ¿no? Mis compañeros de los salesianos enseguida se dieron cuenta y empezaron a joderme la vida. Y eso que en Venezuela se llama el chalequeo, hoy en día se llama el bullying o el acoso. Muy elegante, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Me chalequeaban por mi acento, ¿no? Entonces hice un esfuerzo sobrehumano para quitarme el acento y me lo quité, ¿no? Vaya, sí me lo quité. Bueno, por ahí empieza la historia del desarraigo, ¿no? Bueno, yo estudié para hacerlo, yo había preparado un discurso, ¿no? Pero bueno, yo siempre preparo un discurso, pero nunca lo leo, ¿no? Pero me ayuda para la memoria, que a veces empieza a fallar, ¿no? Y especialmente a cierta edad. Y por eso escribo crónica, ¿no? Por cierto. Y vamos al grano. Yo escribo crónica porque para mí la crónica es el puente entre la literatura y el periodismo. Y además es el puente con la memoria, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo estudié periodismo en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, después fui profesor. Pero no fue en la universidad donde aprendí lo de la crónica, donde aprendí a escribir crónica, fue posteriormente trabajando como periodista, porque entre otras cosas tuve la gran fortuna de trabajar con un extraordinario escritor y periodista que se llamaba Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez llegó a Venezuela a finales de los 70, mediados de los 70, exiliado de Argentina por la dictadura, y bueno, tuvo un paso extraordinario por Venezuela porque fue uno de los fundadores del Diario de Caracas, que salió en el año 79, y fue una revolución en el periodismo venezolano, que era pues muy... En ese momento no se había modernizado. Yo tuve la suerte de trabajar con Tomás Eloy, de aprender mucho de él, especialmente el tema que, digamos, es la consigna de la crónica, que la crónica es un texto narrativo que se basa en la verdad y en el interés humano, ¿no? Que se busca siempre el interés humano. Entonces, a raíz del Diario de Caracas surgió una nueva generación de periodistas que combinábamos, no solamente yo, otros como Sebastián de la Nuez, Jessy Caballero, otros más, que empezamos a combinar el periodismo y la literatura, ¿no? O sea, tratamos de vencer esos prejuicios que generalmente había y esa lucha un poco estúpida entre personas que estudiaban letras o literatura y periodistas, ¿no? Porque al fin y al cabo los grandes escritores, a mi modo de ver, han sido todos periodistas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos históricos. Aquí sí voy a usar la chuleta, ¿no? Bueno, ustedes saben, ¿no? Por supuesto. Ha habido desde las crónicas de Indias hasta el boom de la literatura latinoamericana. Hay una continuidad, hay un hilo conductor bien importante, ¿no? O sea, la crónica prácticamente no fue inventada en América, pero sí fue reinventada en América, desde Cristóbal Colón, yo diría, hasta Leila Guerriero, que debe estar por aquí cerca, que es una cronista argentina extraordinaria. Hay una continuidad muy importante, que por cierto, los españoles todavía los españoles, como si yo no fuera, los españoles todavía no... Como si no fuera. Sí, no, es que yo doy talleres de crónica y la gente no sabe de qué estoy hablando. No lo saben, de verdad, no saben qué es una crónica. Creen que es una nota, una nota de esas necrofílicas, una esquela, no sé, una reseña.
Bueno, en fin, es difícil, ¿no? Entonces, parece que suena una cosa como vieja, anacrónica, pasada de moda. Pues no, la crónica es muy importante, está muy viva y creo que nos ayuda muchísimo a saber quiénes somos, precisamente a los desarraigados como nosotros, creo que todos aquí somos desarraigados. Nos ayuda mucho a entender de dónde venimos y no hacia dónde vamos, porque lamentablemente pues, la crónica no tiene ese poder, pero tiene los poderes de la literatura, tiene el poder de la literatura y el poder del buen periodismo, ¿no? En aras de la verdad, ¿no? La verdad, esa cosa tan esquiva que no sabemos dónde está, que yo quisiera saber en este momento dónde está, ¿no? Y por eso me parece tan importante el trabajo que vosotras hacéis, porque la verdad actualmente está escondida en algún lugar, porque si sale, pues le disparan, ¿no? La matan. Bueno, eso, de momento es eso lo que quiero decir. Bueno, yo quiero invitar a nuestras dos autoras también a reflexionar un poco sobre la palabra desarraigo. Bueno, yo les contaba que a diferencia de Lucrecia y a diferencia de Eloy, yo viví... Más cerca. Les decía que a diferencia de Lucrecia, a diferencia de Eloy, yo sí viví 50 años seguidos en mi país. Es decir, no tengo experiencia de desarraigo en tierra distinta a la misma mía. Mi país, en cambio, durante 50 años lo recorrí muchísimo. Mi familia es oriunda de un departamento que se llama Santander. Ellos sí fueron desarraigados de sus tierras por la violencia colombiana que los envía a Bogotá. Ahí nazco yo y mientras voy creciendo, voy mirando siempre hacia la tierra de la cual ellos vienen. Y me sucedió lo que nos sucede a la gente que nació en Bogotá, y es que uno termina queriendo mucho más la tierra de donde vienen sus padres que la tierra misma donde uno nació, que es Bogotá. Pero luego, como periodista, yo recorrí mucho mi país, conocí mucho mi país, y cualquier desarraigo que yo haya vivido durante mi primero medio siglo de vida lo viví, pero en mi interior y en profundidades muy, muy, muy mías. T.S. Eliot dice en un poema que en mi principio está mi fin y no lo llamen inmovilidad, es decir, estuve allí pero no estuve inmóvil, y seguramente ese también será parte de mi final, como dice Eliot. Entonces, desarraigo es una palabra que a mí me trae como muchas resonancias, primero de mis propias vivencias, pero muy interiores, tan interiores que serán fruto de mis próximas novelas que ya están escritas y que son, distinto a Conjuro contra el Olvido, unas novelas mucho más íntimas, mucho más desde adentro. Desarraigo para mí es lo que yo vi vivir y esos dolores que yo cuento en estas novelas. La palabra desarraigo, por ejemplo, lo que primero me trae a la mente es que en El brazo del río, que es la primera de estas novelas, que además no está aquí Alberto Vicente, de Punto de Vista Editores, que es quien decide que mis 3 novelas merecen ser publicadas solas en un único tomo, que es Conjuro contra el Olvido. Cuando se publica esa novela, tiempo después, 2 dramaturgas colombianas me preguntan si pueden utilizar una parte de la novela para crear una escena de una obra de teatro que estaban montando que se llama Desarraigos, Cuerpos Fragmentados, donde contaban la violencia de Colombia a través de las mujeres, y en este caso para esa escena tomaba, porque en esta primera novela mía hay 2 niñas a quienes la violencia las azota, a la una porque la mata y a la otra porque la deja preguntándose frente a la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda de la vida y de la verdad, Eloy? Y quería decir de la verdad porque uno esto a lo de desarraigo, porque la novela mía, en esa primera novela hay un eje que también cuestiona, y por eso decía yo aquí, mis novelas imbrican la realidad, ¿sí?, con la ficción, y al final uno no sabe cuál es la verdad, y no sabe si la verdad está en la novela o está en lo que se contó de la novela o en lo que se contó en su inicio, porque esa novela que, como les digo, habla de 2 niñas, una muerta y la otra viva, pero las 2 igualmente
cercenadas, una porque la vida se cercenó y la otra porque cercenó sus posibilidades de vivir, empieza en su segunda parte, se guía por una cosa estricta que es periodismo. Cada una de las entradas de la segunda parte de la novela trae una nota de prensa que realmente fue publicada en Colombia. Y es solo una noticia, los 5 o 6 párrafos de una noticia que dice que en un lugar del río Magdalena, que nosotros conocemos como el Magdalena Medio, en un enfrentamiento, el ejército dio de baja a 8 guerrilleros. Eso es lo que dice la noticia. Y luego empieza a contar cómo fue que mató a esos 8 guerrilleros, cuáles fueron los planos que les encontraron, qué armamento tenían, y yo voy desarrollando la novela en esto, que como les digo, ustedes lo pueden conseguir en un periódico y es cierto, y paralelamente voy contando lo que van viviendo estas niñas, la una que habla desde la muerte, la otra que habla desde la vida, de lo que estaba sucediendo en la región. Y la novela termina con la niña que queda viva y que dice que solo aprendió a partir de esto a creer aquello en lo que ella pueda de verdad tener acceso, como Santo Tomás, aquello que ella, en lo que pueda estar cerca, con una noticia que publica también el periódico El Tiempo, que era el periódico nacional con más influencia en ese momento en el país, donde dice que lo que sucedió en esa masacre, ¿sí?, fue la masacre más terrible, según El Tiempo, en el cual, póngale cuidado porque la primera versión es: el ejército da de baja a 8 guerrilleros. Y la última versión de la prensa dice que la peor masacre de campesinos, ¿sí?, se produjo en ese río, en esa vereda, en ese sitio y a esa hora, cuando las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, la guerrilla, mató 8 campesinos. Es decir, ¿dónde está la verdad? En la primera noticia, donde dicen que el ejército da de baja a la guerrilla, o en la última noticia, donde dicen que la guerrilla mató a campesinos, o en el transcurso de la novela, donde estas niñas, la una muerta y la otra viva, van contando un poco qué es lo que podría haber pasado en esa región, y donde además yo voy dejando, porque como ejercicio del periodismo yo sí fui aprendiendo que la verdad no está en lo que está escrito en los medios de comunicación, por mucho que los periodistas se hayan esforzado por acercarse con objetividad a eso que llamamos verdad. Porque el periodista que escribió la primera noticia tenía una fuente oficial, era la 14ª Brigada del Ejército en esa región, no podía cuestionarla. Y el periodista que escribe la última noticia también tenía una fuente oficial, la Comandancia del Ejército Nacional de Colombia en Bogotá. Entonces, ¿dónde estaba la verdad? Fíjense, en esa época no se hablaba de las Fox News, pero ahí está. Y lo fundamental para mí de la novela es, de un lado, esa pregunta, pero de otro lado esa reconstrucción de qué es lo que estamos permitiendo. Yo decía cuando escribía esa novela, yo querría que cuando un lector leyera mi novela, al final se preguntara quiénes somos. Que también oí allí a Eloy que hablaba de la pregunta de quiénes somos, pero no para responder yo quiénes somos, sino para que el lector, leyendo esto, que le devuelve en un espejo la realidad colombiana, se pregunte quién soy yo frente a esto, ¿sí?, que como que me ha pasado y no me he dado cuenta. Somos 50 millones de habitantes en este momento. De esos 50 millones de habitantes, yo pienso que ya una gran parte vivimos sobre la cordillera central y la parte más desarrollada, pero digamos que hay unos 20 millones que no están en esa zona y que son generalmente las víctimas de todo esto y que están en estas novelas mías. Aunque tampoco es así, porque en la segunda novela, que es Joaquina Centeno y que es otro caso construido sobre algo real, donde en 1982, en un momento en el cual hay una gran pelea entre narcotraficantes, bueno, es que Colombia es tan confusa, pero bueno, los narcotraficantes le están dando mucho dinero a los cuerpos de seguridad del país para que les ayuden a buscar a guerrilleros o personas de grupos subversivos que para financiar su revolución han decidido secuestrar, entre ellos, narcotraficantes. Y en esa búsqueda, ¿sí?, en esta cosa de la doctrina de seguridad del Estado, que la hemos padecido todos en América Latina,
donde además los militares dicen que es que todo el que tenga un pensamiento independiente es comunista, y el comunismo es grave, porque todavía hoy, siglo XXI, se habla de comunismo allí, de la peligrosidad del comunismo. Entonces, los dineros del narcotráfico van a los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos de seguridad del Estado a su vez se corrompen, le trabajan a los narcotraficantes, pero también de un lado también tienen ideología y se dedican en ese momento preciso de Joaquina Centeno a buscar a los hijos de un narcotraficante, 3 niños que también fueron asesinados y que no tendrían que haber sido asesinados, ni siquiera por ser hijos del narcotraficante. Entonces, se dedican a buscarlos y buscándolos desaparecen a 13 hombres. Y ese es un hecho real que yo reconstruyo en la novela, pero lo reconstruyo en una mujer que pasa 40 años de su vida buscándolos sin encontrar justicia y que ve que ella ya se va a morir, no encuentra a su hijo desaparecido. De esas 13 personas que fueron desaparecidas en ese momento, 2 en esos mismos días, los cuerpos de seguridad del Estado dicen que fueron dados de baja en enfrentamientos donde ellos supuestamente estaban liberando otro tipo de secuestrados en otros sitios. 2 más con el tiempo, y quedamos 11, 2 más con el tiempo, la justicia dice que estaban militando en algún grupo subversivo y que sí tenían que ver con el secuestro, pero siguen desaparecidos. Y 9 más, nunca se ha sabido de ellos. Nunca hubo una vinculación de ninguna de esas personas a cuerpos, a militancias políticas, pero sí a una cosa, eran estudiantes, y ser estudiante y estudiante de universidad pública y pensar y reunirse era delito, y desaparecen. Entonces, en Joaquina Centeno también hay una reconstrucción de este hecho y también hay una búsqueda de la verdad, porque ¿cuál es la verdad? Joaquina, yo pienso que Joaquina es una novela muy interesante, porque lo que intenta es desde una mujer que tenía una vida del común, rutinaria, una señora que era una tejedora, que tenía un marido que era un maestro de obra y que vivía en su casa y tenía la ilusión de llevar su familia a una mejor vida mediante la educación. De pronto un día se ve frustrado todo porque su hijo es desaparecido y ella empieza esa búsqueda que le lleva toda la vida, porque la novela empieza y la novela se desarrolla más o menos entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. Y entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde, Joaquina hace un recorrido por esta Colombia, un recorrido donde ella es la primera que tiene que abrir los ojos, porque ella vivía tranquila, ella iba a hacer la compra, ella cocinaba, ella esperaba a sus hijos, ella estaba feliz de ellos y ella no tenía ni idea de nada más que pasar en el país. Entonces ella es la primera sorprendida y la novela lo que trata es de integrar un poco esto, ¿sí? Cómo vivimos ausentes, cómo de pronto la ausencia con la que vivimos se nos hace presente, pero solo cuando estamos golpeados nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestra familia, y tenemos que abrir los ojos de un momento para otro y de maneras tan abruptas. Y cómo a través de Joaquina yo trato de reconstruir una persona mucho más integral, que entiende, que conoce, que siente, que aprende la solidaridad, el amor, la búsqueda, y que al final también está muriendo triste porque no encuentra a su hijo. Vamos a tener que dejar un poquito Listo. más. Bueno, y les dejo las brisas para después. Sí, pero podemos ojearlo y encontrarlo y todo esto. No sé si tú te quieres referir también, seguramente tu enfoque es completamente distinto, al tema del desarraigo. Si no, lo que tú quieras. Bueno, pensando, claro, me abre muchos, mirando, ¿cómo se llama esto, Filipín? El abanico. El abanico, es como un abanico. Me abre muchos abanicos pensar en el tema del desarraigo. Y escuchando lo que Marbel decía, bueno, en primer lugar, el periodismo, como se escuchó en el primer día cuando estaba en Folha de São Paulo, que es el más grande periódico de Brasil, cómo somos apartidarios. Y al mismo tiempo, bueno, no hay quien esté siempre ahí mirando sin ningún tipo de crítica, senso crítico, y yo creo que la gente se equivoca mucho cuando va a hacer el periodismo para escribir la verdad, ¿no? A mí me toca mucho, yo soy una persona todos somos muy visuales, ¿no? Pero me provoca mucho la cuestión de la fotografía en el periodismo,
porque cuanto más cruda la imagen, más cerca del real, ¿no? Así como cuanto más ves al cuerpo molido, estamos platicando sobre esto, escuartejado, etcétera, niños, gente mayor, es algo y también el desarraigo de la mirada, ¿no? Que la gente se acostumbra a tal punto a aprender a su CNN para acompañar como si fuera una novela lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y no necesito ir tan lejos. Bueno, estoy pensando desde la perspectiva de Brasil, porque lo que está pasando ahí y el desajuste con las medias verdades o, bueno, como quieran llamar, esto es algo que es ensordecedor, ¿no? Aparte de cubrirte la mirada, así como la gente no buscarse algo un poco más profundo y simplemente agarrarse a lo primero que se siente, el primer grito, ¿no? Claro que vivo en el país donde todo eso se ha provocado por Trump, ¿no? Lo más reciente, no fue el único, pero es algo que no se podría permitir, pero bueno, la gente al final de cuentas vota y es algo que se tiene que considerar, ¿no? Y la fotografía también, desarraigo. Bueno, hay tantas cosas para hablar sobre el desarraigo, podría hablar hasta las 12 de la noche. No necesariamente, lo que tú quieras. No, pero me interesa el tema y, por ejemplo, la fotografía, cuando a mí me influenció mucho Sebald, entonces mirando a los libros de Sebald, que le cuenta una historia, es casi como si estuviera buscando una piedrita, caminando a su paso y recordándose, y hablando, es casi un monólogo sin fin, pero poniendo fotos que no necesariamente son fotos que son los personajes que describe, ¿no? Entonces, esta especie de desarraigo en la literatura. Y cuando te escuché también hablando de la trilogía reunida, ¡ay, qué envidia! Ese es un desarraigo que empieza ahí, ¿no? Así como un libro ahí, o otro ahí, y las editoriales van cerrando y se quedan como piedras perdidas, ¿no? Ese es un aspecto. Y lo que me gustaría decir más, también el aspecto de la soledad. Bueno, yo nací en Argentina y ahora empiezo a escribir una novela sobre Argentina que pasa en los años 70, inicio de los años 80, y lo que más me desarraiga es el silencio y el pacto del silencio. Bueno, voy a parar por aquí. Eloy, ya te hicimos hablar sobre algo, ahora puedes hablar lo que tú quieras, pero igual te quería provocar con algo que tú dices en uno de tus blogs, algo así como, me reconozco como un idealista empedernido. ¿O no lo has escrito tú? Pues la verdad no me acuerdo. Pero no importa, por ahí podemos responderlo, intentar responder eso. Disculpen que me haya puesto las gafas o lentes. Pero es que me pega el sol. Como ayer le pegaba a Pedro Juan. También le pasó a otro autor. Sí. Un rayo. No sé por qué. Bueno, pues yo era un escritor más o menos feliz, con algunas ideas, algunos proyectos. Yo empecé escribiendo poesía, ¿no? Por cierto, mucho antes de escribir narrativa. Bueno, en realidad comencé escribiendo unos textos muy extraños cuando era adolescente, porque yo leía unas cosas muy raras, ¿no? De hecho, creo que lo primero que escribí fue un intento de novela que se llamaba Testamento de mi racionalidad. Se podrán imaginar. Es que yo estaba muy influenciado por el poeta Gibran Jalil Gibran, ¿no? El Loco. Ese era mi libro de cabecera. Y encima de eso, El Lobo Estepario, de Hermann Hesse, y así habló Zaratustra. Esos eran mis 3 libros de cabecera, imagínense. Después escribí poesía, no me fue muy bien, no me sentía, digamos, que estaba en lo mío. Empecé a escribir cuentos y ahí sí me sentí más estimulado, ¿no? Pensé que me gusta escribir cuentos, ¿no? De hecho, pues no hay semana que no escriba por lo menos un cuento, ¿no? Por lo menos un microrrelato.
pero no pasa una semana sin que escriba un cuento, ¿no? Yo tenía mis cuentitos ahí, mis proyectos, incluso llegué a publicar, ¿no? En el año 90 salió mi primer libro de cuentos, ya tengo 8 libros de cuentos publicados, espero algún día poder darlos a conocer aquí, ¿no? Pero ocurrió algo que me sacó de mi burbuja, ¿no? Que me pinchó la burbuja, que fue en realidad un mandarriazo que nos cayó en la cabeza a todos los venezolanos, que fue el 27 de febrero de 1989, el Caracazo. El Caracazo nos rompió a todos, nos enfrentó a la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Hubo una revuelta popular muy importante por el aumento del precio de la gasolina y eso fue el comienzo del fin. El comienzo del fin del sueño, de todos los sueños que teníamos en esa Venezuela petrolera, rica, derrochadora. Y yo como escritor, pues me sentí muy concernido, ¿no? Y yo nunca me había planteado escribir una novela, me parecía que eso era muy complicado, ¿no? Todo el mundo me decía, no, eso es muy difícil. Además, en Venezuela hace mucho calor, no se pueden escribir novelas porque, imagínate, con el calor entre el calor y los mosquitos, mejor nos vamos a tomar ron. En un momento dado, dije, bueno, tuve un sueño, pero tuve otro sueño, ¿no? Yo tuve un sueño como Luther King. Y fue una novela, la soñé completa. Es esta novela que está aquí. Qué suerte. Las alfombras gastadas. ¿Cómo se llama? Se llama Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela. Es una novela que yo soñé en una noche, ¿no? No sé si hay sueños, digamos, continuados, pero bueno. Y la escribí en 6 meses y ahí fue cuando me di cuenta que yo podía ser novelista, ¿no? Fue finalista del Premio Rómulo Gallegos, fue publicada por Planeta. En el año 2001 fue finalista del Premio Rómulo Gallegos gracias a un loco llamado Roberto Bolaño. Aquí hay unos amigos de Roberto. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bruno. Gracias a Roberto, que le gustó la novela y me ayudó a que fuera finalista del Premio Rómulo Gallegos cuando existía el Premio Rómulo Gallegos, ¿no? Entonces, eso me animó mucho, me estimuló, por supuesto, ¿no? Es una novela policial, ¿no? Es una novela negra, ¿no? Intenta ser una novela negra. Yo pues ya estaba bastante, había leído algunos clásicos de la novela negra. Particularmente me interesaba mucho Jim Thompson, entonces traté de hacer algo parecido. Que Jim Thompson, por cierto, todos estos escritores han sido periodistas, Jim Thompson, Chandler, todos han ejercido periodismo. Y yo traté de hacer algo similar, ¿no? No sé cómo me quedó, pero bueno, como novela negra tal vez no es muy buena o no encaja en los moldes porque son muy estrictos las personas que son fanáticas de la novela negra. Pero bueno, a mí me dio mucha satisfacción y escribí una segunda novela negra llamada Cuando amas debes partir. Aquí ya se anuncia lo que lo que vendría siendo la corrupción, que hoy en día yo leo esta novela donde ya está planteada el tema de la corrupción en Venezuela y me parece ingenua, ¿no? Porque sí, aquí sale la corrupción, pero no tiene nada que ver con la corrupción de hoy en día, ¿no? Con la mega corrupción estratosférica que existe, ¿no? Mi segunda novela tampoco pude sustraerme a ese mandarriazo del Caracazo y de hecho Cuando amas debes partir, que es del año 2006, comienza con una crónica, dentro de la novela hay una crónica del Caracazo, cómo fue el Caracazo, que terminó por cierto y por supuesto en una tremenda represión y en una masacre, ¿no? Una masacre en una democracia representativa, ¿no? Supuestamente legal, pero terminó con pues muertos en fosas comunes y desaparecidos y una cantidad de barbaridades, ¿no? Barbaridades que apenas estaban empezando en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno,
Desde ese momento yo he estado en esa disyuntiva, en ese dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Si darle rienda suelta a mi imaginación o enfrentarme a la cruel realidad, ¿no? Que es cada vez más cruel, ¿no? Por cierto. Entonces, bueno, este es uno de mis retos en este momento, ¿no? Yo tengo apenas 3 años aquí en España y todo cambia, ¿no? O sea, el tema de enfrentarse a la página en blanco es diferente, ¿no? Tengo que pensar muy bien las palabras, ¿no? Yo no sé si poner carro o coche cada vez que escribo, o si poner follar o tirar, o gafas o lentes, o llantas o cauchos. Es un lío, ¿no? Pero es un lío importante, ¿no? Incluso escribí un error aquí, puse la América Hispania. La América Hispania. Fue un error de tipeo, pero está muy bien, ¿no? Tal vez vamos a tener que inventar una neolengua, ¿no? Una neolengua de desarraigados y de desplazados, ¿no? Para no extenderme mucho, yo quiero terminar con... Queremos dar un tiempito a las preguntas después. Una sola cosa que quería decir. Lo que está ocurriendo en este momento es está pasando un éxodo de proporciones bíblicas. Yo leí una vez un libro de Laura Restrepo, una escritora colombiana que yo admiro, que se llama La multitud errante. Extraordinario. Ese libro es extraordinario. Ahí narra en pocas páginas, que además que eso es una maravilla, ¿no? No es un libro breve, una novela breve. Sí, sí. Todo esto que estabas hablando tú, y el tema del desplazamiento, que ya no es desarraigo, o sea, una cosa es el desarraigo, bueno, y otra cosa es el desplazamiento forzado, ¿no? O sea, te tienes que ir porque si no te matan, o te queman el pueblo, o bueno, pasan cosas horribles. Entonces, lo que se está viviendo en este momento es un éxodo de proporciones bíblicas. Cada día personas mueren tratando de atravesar el tapón del Darién. Una vez más, volvemos a las crónicas de Indias. Los que sepan lo que es el tapón del Darién es precisamente pues, una especie de esclusa que hay entre Sudamérica y Norteamérica, una selva impenetrable donde cada día miles de personas intentan atravesarla para llegar a Estados Unidos, y son colombianos, son venezolanos, ¿no? Y hay más de 6.800.000 venezolanos. Nos quedan 2 minutos. Colombianos no sé cuántos. Y bueno, este es un reto para todos los escritores. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. No creo que no vayamos a tener tiempo de pregunta, pero si hubiera alguna, nos quedan 2 minutos. ¿Sí? Yo quería comentar una cosa al respecto de esas dudas lingüísticas que puedan suceder entre escritores de allá, escritores de aquí, sobre todo con el movimiento constante en el que vivimos. Yo como editor de letras hispánicas me parece quizás algo un poco utópico la idea de crear un corpus en el que convivan todas las voces entre sí y no se marque esa diferencia, es decir, no se marque la diferencia para el lector, sino que la diferencia esté en el habla y puedan convivir unas con otras. Entonces la pregunta, así más rápido, es ¿en qué medida el periodismo ayuda o estorba en esa confluencia de las distintas voces? Si es que En un minuto, ¿quién quiere contestar? Porque me están haciendo señas. Tú que estás dictando clases de periodismo, hace muchos años periodismo. Bueno, no, el periodismo es una escuela de concisión, de precisión, de exactitud. El periodismo me ha ayudado mucho a no desvariar, ¿no? Cuando escribo. Así que yo pienso que es beneficioso, ¿no? Es una ayuda más bien, ¿no? El tema tal vez es qué hacer con las formas regionales del habla, ¿no? O sea, con digamos las palabras con las que uno está acostumbrado a usar todos los días y ya no la puedes usar porque corres el riesgo de que no te entiendan, ¿no? Entonces, ante eso hay que tomar alguna posición, ¿no? Que es lo que yo no la tengo clara todavía.
Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a agradecer mucho, muy calurosamente a Marvel, a Lucrecia y a Eloy. Les invitamos una vez más a revisar sus libros. Vamos a hacer 5 minutos de pausa para seguir con la siguiente mesa, que también me toca coordinar. Muchísimas gracias y un aplauso para nuestros autores.